buenos días. Estamos en la presentación de este libro titulado Razones Cegadas, que es una recopilación de artículos enviados al Diario de Navarra a lo largo de los últimos 17 años. Yo creo que el interés radica sobre todo, por un lado, obviamente, en el contenido de los artículos y, por otro, en el contenido, digamos, de la relación mantenida con el propio Diario de Navarra. Por un lado, con respecto a los artículos, es cierto que tratan pues algunos de los temas principales o más interesantes de estos últimos 15 años y en ese sentido tienen mucho interés. Temas como el de ETA y el terrorismo, que ha sido el tema casi monopolístico, por así decir, de las 3-4 últimas décadas, desgraciadamente, que gracias a Dios ya hemos olvidado prácticamente. El tema del nacionalismo, el tema de la inmigración, la laicidad, la cuestión de la separación del Estado y la Iglesia. Hay un apartado dedicado a lo que yo llamo occidentalismos, que es un juego de palabras con el orientalismo de Said, y que se centra sobre todo en las creencias, las autocreencias, por así decir, que tenemos los occidentales con respecto a nosotros mismos. Trato temas de la libertad de expresión, de la tortura, de la homosexualidad, de los derechos humanos, es decir, es un recorrido por todos los temas de interés de estos últimos años. Y hay un apartado que he llamado Desencantos Democráticos, que, bueno, a mí, ahora que lo veo con cierta perspectiva, me da por pensar, supongo que de modo muy optimista, que es una especie de precuela del 15M, ¿no? Porque son cosas que luego el 15M sacó a la palestra, ¿no? En ese espíritu de crítica de la democracia desde dentro de los valores democráticos. Y yo ahora lo releo y bueno, trato cosas como el sistema electoral, la corrupción, las primarias, un montón de cosas que ahora el 15M está poniendo sobre la palestra y que a mí me gusta pensar que algunos ya veníamos denunciando, ¿no? años antes. Y en este repaso de los temas principales, supongo que por formación filosófica pretende, no sé si lo consigo, pero pretende ser un poquito más profundo que la perspectiva habitual. Y quiere ir más allá de esa superficie en la que muchas veces se quedan los análisis medios de los artículos habituales en la prensa, y pretende ser más radical en el sentido etimológico de la palabra, ir a la raíz, ir al principio de todo esto, andar en los problemas en toda su profundidad. Y a mí me gusta pensar que existe un vínculo entre dos cosas, entre esa profundidad y la independencia de criterio. Es decir, pues sí que es cierto que mucha gente me comenta que soy muchas veces un autor difícil de encasillar, de situar, que no pertenezco a un bando concreto y homogéneo. Y a mí me gusta pensar que eso se debe a que hay una diferencia entre pensar desde los principios y pensar desde el banderío, desde el partido, desde la propia agrupación, ¿no? Cuando estás en el principio y cuando has ido a la raíz de ese principio y piensas desde él, eres capaz de ver los distintos movimientos de esos banderíos, de esos partidos, y puedes discrepar de los mismos. Pero cuando, como ocurre en muchas ocasiones, solo piensas desde el propio banderío y ese propio bando, el propio partido, la propia agrupación la que te suministra los argumentos, entonces estás siempre al albur de lo que esa agrupación o banderío decide. Entonces yo creo que sí que hay un vínculo entre profundidad e independencia. Y bueno, eso me gustaría que en el libro se reflejara. No sé si se logra, pero ese es un poco el objetivo. Dos ejemplos muy concretos de esto que yo llamo el pensar desde los principios. Hay un artículo en el libro que el Diario de Navarra no publicó, perdón, que sí publicó, que es Esencias y Banderas. Este lo publicó porque en él hablo de la polémica de las banderas en el balcón del Ayuntamiento de Bilbao, en el que la bandera proscrita era la española. Entonces yo defiendo que las identidades tienen que convivir, y las representaciones gráficas de esas identidades, que son las banderas, tienen que convivir en los balcones y que no hay ningún problema. En este caso, por ejemplo, el Diario de Navarra, que a mi juicio de alguna manera es representante de un banderío concreto y no de determinados principios, publicó este artículo mío. Pero después, cuando les envío otro en el que le doy la vuelta y con los mismos argumentos, con los mismos principios, digo que también en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona deben ondear todas las enseñas que representan el sentir de los ciudadanos y que deben convivir, ese no lo publican. Es decir, estamos siempre en ese juego de quedarnos en la superficie de los problemas. Otro ejemplo muy claro es con respecto al nacionalismo. Me han publicado siempre todos los artículos en los que critico el nacionalismo vasco,
pero nunca me han criticado un artículo en el que creo yo que con los mismos argumentos, a partir de los mismos principios, lo que critico es o bien el nacionalismo navarro o bien el nacionalismo español. Pues, en el libro se refleja muy bien esa, digamos, esa discrepancia entre lo que es pensar con unos criterios claros y sacar consecuencias y bueno, pues asumir esas consecuencias, y pensar desde unos criterios de parte, parciales, y olvidar los principios cuando esos principios chocan con lo que serían bueno, los intereses de esas partes. No hay una diferencia entre pensar desde los principios y utilizar los principios, usarlos en tu propio beneficio. Hay un último aspecto que antes he señalado brevemente, que es el de la relación con el diario Navarra. Obviamente es complicado para un autor ver cómo a partir de determinado momento, muy pronto, determinados artículos no pasan la criba y tú notas que tú ves claramente que te censuran por un determinado sesgo ideológico determinadas aportaciones mientras otras pasan. Y entonces ves que lo que llega de ti a la sociedad navarra es una parte de ti, la parte que le interesa, en este caso al diario Navarra. Y ves muy claramente que el medio te ha fagocitado, ¿no? Es decir, que tú, digamos, tu lado público, el lado que llega a los lectores, está completamente mediatizado por el medio, que por algo se llama así, ¿no? El medio, por el medio de comunicación que permite que llegue una parte de ti, pero otra la oculta. Y no puedes hacer nada. Esa es una situación complicada, porque por otro lado, si rompes ya no llega ni una mitad ni la otra, no llega ninguna. Entonces es complicado, pero yo creo que la reflexión más interesante es no tanto lo que me hago yo, que como autor soy plenamente consciente de que eso está ocurriendo, de que te están mediatizando, sino ponerte en el lugar de la sociedad, de los lectores del diario en este caso, porque estamos ante una situación en la que hay un medio de comunicación que tiene una influencia enorme, mucho mayor probablemente que en otras comunidades por muchos motivos, y que de la misma manera que yo veo que soy consciente que estoy mediatizado, también veo que la sociedad lo está, pero ella no es consciente, porque ella simplemente recibe, bueno, un conjunto de estímulos y de razones que han sido ya cegados, ¿no? Como digo en el título. Y no solo es que reciba un conjunto de razones y de planteamientos que de por sí es parcial y está cegado, es decir, que no es plural, sino que ese sector de la sociedad, que repito es enorme, solo puede pensar desde esas razones que recibe. Entonces se retroalimenta, es muy difícil salir de ahí. Y eso que he vivido yo como autor, creo que es muy interesante hacer la reflexión de lo que supone para la sociedad, la influencia terrible de un único medio de comunicación que hasta cierto punto impone, no monopolísticamente, gracias a Dios, pero en fin, con mucha influencia en sus puntos de vista. Eso lo reflejo muy bien en el prólogo, cuando de alguna manera relato todo lo que ha ocurrido en mis mails con el jefe de opinión del diario y con la directora, y cuando narro lo que es el episodio final de mi comunicación a raíz de un artículo crítico con Podemos en el diario y una respuesta mía que no publica, lo que ocurre con el autor de ese artículo inicial, que nos ponemos en contacto, y me agradece la réplica por el tono, por la educación. En otro periódico como es El Correo, en el País Vasco, que es un periódico muy conservador, sí que publican mi réplica, aquí la censuran, y luego encima sí que publican la réplica a mi réplica que ellos habían censurado. Entonces eso lo cuento muy bien en el prólogo, con el mail a la directora y el mensaje del periódico incluido, y demuestra muy bien esto que se quiere denunciar aquí, ¿no? Que no se admiten los matices. Puedes presentar una visión, en este caso de Podemos o de cualquier otro punto de vista, y ves que uno de tus colaboradores la matiza, interviene en el debate con otro punto de vista, y ni siquiera quieres que a los lectores les llegue la matización. Eso implica, o eso revela, a mi juicio, un miedo al diálogo y una cerrazón que bueno, no augura nada bueno, ¿no? Y creo que los lectores navarros se merecerían un medio de comunicación más plural, que admitirá mayor pluralidad en su interior. Y de algún modo este libro viene a revelar esas carencias que, bueno, que de alguna manera el diario Navarra viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo.